¿Cuánto les gusta el fútbol? ¿Sí les gusta? Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Vamos entonces, esta semana yo tuve una semana un poco fuera de lo común para mí, porque, bueno, primero el domingo llegó José y luego me invitó a un juego de fútbol y yo no, a los únicos partidos en los que he ido yo a jugar fútbol es a los que juega mi hijo, ¿verdad? Y que son unos cuantos ahí nomás en el tiempo de otoño, en esta temporada. Pues en realidad no le entiendo mucho. Sé que nomás se trata de patadas, ¿verdad? Pero reglas así, no, que cuando es foul o cuando es falta, cuando banderas y que fuera de no sé qué le llaman ahí, ¿verdad? Yo no le entiendo. Pero lo que sí sé es que se trata de patadas, ¿eh? Y es precisamente de lo que vamos a hablar, ¿cómo ve? ¿Está listo? Pero antes de entrar en lo que es la palabra para esta tarde, yo le voy a pedir a alguien que traiga fe suficiente como para que Dios se glorifique. Yo traigo, ¿no? Pero me gustaría que alguno de ustedes de aquí, ¿verdad? Que así que tenga fe, que ore para que Dios nos dé entendimiento, porque se va a requerir entendimiento de Dios para que no vayamos a salirnos por la tangente y tomar las cosas por otro lado, ¿no? ¿Quién tiene suficientemente fe? ¿Quién tiene fe? A ver, ¿quién de los valientes ¿quiénes son los valientes? ¿Dónde están los valientes de David? ¿Se quedaron en la ven durmiendo? ¿Quién tiene? A ver, ¿quién? No lo quiero llamar así, quisiera que fuera voluntario. ¿Quién quiere orar para que Dios derrame su bendición y nos dé entendimiento en esta? ¿Quién dijo? El hermano, eso, arriba Perú, gloria a Dios. A ver, hermano Jonathan, vamos a orar. Aleluya. Póngase de pie, pues vamos a orar por este servicio. Bueno, el Señor está aquí de presente, ¿verdad? Amén. Antes de que usted ya haya estado aquí, el Señor estaba aquí, amén. Como dicen las hermanas desde anoche en el tiempo de oración, ellas prepararon el tiempo para que el Señor se glorifique en este día, amén. Y disponga su corazón, tiene mucho que ver en su corazón porque la semilla va a ser sembrada el día de hoy en sus vidas y tiene que dar el fruto que tiene que dar en su vida, amén. Usted no va a salir de la misma manera como entró a este lugar, sino que usted va a salir totalmente diferente el día de hoy. ¿Usted cree eso? Entonces, cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias te damos por este tiempo tan especial que nos has dado el día de hoy de poder reunirnos cada uno de nosotros en este lugar. Gracias, Señor, porque creemos que tu presencia está en este lugar, creemos que tú eres Dios poderoso sobre todas las cosas, Señor, y sabemos que tú tienes algo hermoso para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que seas tú a través de tu siervo Omar, hablando, Señor, a tu pueblo, que sea él el instrumento, Señor, el vaso que tú vas a utilizar el día de hoy, Señor. Padre, que tu presencia fluya, Señor, tu palabra fluya a través de él, Padre, y que las personas que estamos aquí, Señor, que venimos sedientas, Señor, de escuchar una palabra de esperanza, Señor, de escuchar, Señor, una palabra de sanidad, Señor, que todo lo que tú tengas el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros sea dado, Señor, conforme a tus misericordias, Señor. Padre, te agradecemos por tu presencia de principio a fin y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: aplauso a Cristo, si así lo cree, tome su lugar. Bueno, mire, yo le puse como título a este mensaje: necesitas una patada. ¿Cómo ve? A ver, dígale a su vecino que está, necesitas una patada. Ahora usted contéstelo tú también. ¿Cómo es posible pensar de que Dios desee o quiera tratarnos a patadas? ¿Qué es esto? ¿Violencia celestial o qué? Pero no, espero que al final de lo que yo le comente, le proyecte o le diga, le exprese en esta tarde,
usted pueda realmente entender que nos conviene. Es un poco ilógico. ¿Cómo pensar de que nos conviene que Dios nos dé una patada o nos trate de patada? A nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero a veces la lógica humana de nosotros no siempre va de acuerdo con la lógica de Dios. Por ejemplo, Dios dice en Isaías que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Me reburujé. Así como están más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos y los propósitos de Dios para nosotros. Entonces no siempre significa lo mismo, o la forma en la que vemos nosotros las cosas es la misma forma en la que la ve Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 12, la palabra del Señor dice que el reino de los cielos desde los tiempos de Juan el Bautista sufre violencia, y solamente ¿quiénes lo arrebatan? Entonces dice que sufre violencia. Pero yo quiero leerle de una versión, la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, mire, como le decía, a veces parece ilógico, ¿no? Ilógico el hecho de que, como si Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor que apacienta, que abraza, que cuida, que protege a sus ovejas. ¿Cómo es posible pensar que nos quiera o que necesitemos una patada de él? Bueno, yo le voy a mostrar algunos beneficios de por qué necesitamos una patada de Dios. El primero es que crea un punto de contacto. Cuando Dios, no es cierto que muchas veces nosotros en nuestras oraciones le decimos: Señor, tócame, ¿cierto o no? Tócame, Señor. Bueno, pero el asunto está que cuando Dios nos toca, no siempre son esas caricias que nosotros esperamos. No siempre son esos abrazos, ¿verdad? Esas manos suaves que están, ¿verdad?, apapachándonos. No siempre es así. Por ejemplo, una de las cosas que hace Dios cuando nos toca, en primer lugar, es que nos santifica. Por ejemplo, dice San Juan capítulo 15, verso 2, que todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, dice Jesucristo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso se llama poda. Entonces hay cosas que al momento de que tú le estás pidiendo a Dios: tócame, Señor, Dios necesita recortarte ciertas cosas que te estorban para crecer más. Y cuando nos cortan, nos recortan, nos arrancan cosas en nuestra vida, obviamente que nos va a doler. ¿Cierto o no? Entonces Dios dice: quiero cortarte ese orgullo, quiero cortarte esa soberbia, quiero cortarte esa autosuficiencia. Entonces Dios viene y te toca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de que Dios nos da esa patada, crea un punto de contacto. Otra de las cosas que hace cuando Dios nos toca es que nos da formas. El libro del profeta Jeremías dice en el capítulo 18 que nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Dice la palabra que Dios mandó a Jeremías a que fuera a la casa del alfarero, y cuando llegó dice que el alfarero estaba trabajando con una vasija, y al momento que estaba trabajando con ella se le echó a perder en sus manos. Pero cuando se le echó a perder, ahí mismo, con ese mismo barro, armó otra. Entonces le dijo Dios a su pueblo a través de Jeremías: así mismo ustedes, que son mi pueblo, son como
barro en mis manos. ¿No podré hacer yo mismo con ustedes? Entonces, cuando Dios nos toca, nos da forma, nos moldea, ¿sí? O nos pule, ¿verdad? Nos talla. Este púlpito que estamos aquí viendo, muy elegante, no estaba así desde un principio. Era un árbol. Era un árbol quizás, ¿verdad?, deformado, duro, pero alguien lo agarró y lo pulió, ¿sí? Y le comenzó a dar forma. El hermano Juan debe saber mucho de estas cosas, ¿no? Pero imagínense qué sentiría el árbol cuando de repente sentía esos tallones del cepillo. ¿Verdad que no se sentía muy alegre, muy contento? No, pero si quería llegar a ser útil, como lo es ahora este púlpito aquí, tenía que dejarse. Amén. Hemos estado escuchando en estos últimos servicios acerca de que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que le amamos a Dios, a los que conforme a su llamado, a los que hemos sido llamados, ¿verdad? Es los que hemos sido escogidos. Ahora, hemos estado también escuchando en las clases de liderazgo acerca de cómo Dios prueba a sus líderes, a sus hijos, ¿cierto o no? Entonces, es la misma situación que estoy tratando de comunicarle en esta tarde. Otra de las cosas que hace Dios cuando nos toca en ese punto de contacto es que nos levanta. El Salmo 40, verso 2 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, de la muerte, de ahí, de la depresión, del hoyo de la depresión, del hoyo de la desesperación. Dios extiende su mano, así como lo hizo con Pedro en medio de la tempestad, y lo sacó, lo levantó. Amén. Entonces nos conviene que Dios nos toque, así precisamente como continuamente le estamos pidiendo. El Salmo 145, verso 14 dice: el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. ¿Alguien aquí alguna vez ha caído? ¿Alguien aquí alguna vez ha tropezado? ¿Ha cometido algún error? Bueno, Dios extiende su mano y quiere levantarte. Dios no te quiere dejar tirado ahí. Amén. Entonces, el primer beneficio que tenemos de que Dios nos dé una patada es que crea un punto de contacto. La segunda cosa es que nos saca del área de confort, de nuestra comodidad. Uno de los errores que a veces las personas, cuando se les predica o se les anuncia acerca de las buenas nuevas de salvación, es que vienen a veces con la mentalidad de que una vez que hagan una oración de fe, la vida se les va a volver color de rosa. Y no es así. No es así. La vida no se torna automáticamente en pura felicidad y maravillas, sino que vienen problemas. La guerra se intensifica porque ahora te le has escapado al mismo diablo y él quiere o va a buscar la manera de volverte a hundir a la miseria en la cual estabas viviendo antes. Entonces, no es verdad que la vida se te vuelve automáticamente de maravilla o de color de rosa. Mire, en Mateo capítulo 16, verso 24, Jesucristo mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tu comodidad. Nosotros regularmente, por naturaleza, nos acomodamos a las cosas, ¿cierto o no? Buscamos acomodarnos, buscamos nuestra seguridad, buscamos nuestro confort. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. Somos egoístas. Pero cuando Dios tiene un plan para tu vida, a veces tiene que utilizar alguna circunstancia. Ahora esto que le estoy hablando de esta patada que Dios, que a veces requerimos de Dios, es algo figurativo, me estoy explicando. Es algo simbólico. Utiliza ciertas cosas que son como esa patada que nos va a sacar a nosotros de esa comodidad o de nuestra área de confort. Mire, en una ocasión dice que la Biblia, que vino un escriba a Jesucristo y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
porque pensaba a lo mejor que siguiendo al Señor Jesús, pues iba a ser famoso, iba a andar por donde quiera. Al Señor Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad? Entonces dijo, no, pues yo me voy a mantener de aeropuerto en aeropuerto, voy a conocer muchos lugares, voy a andar cerca del maestro. Mucha gente me tiene que distinguir de andar cerca del maestro, ¿verdad? Y me voy a hacer famoso. Pero mire lo que le contestó el Señor Jesús. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde su cabeza recostar. Entonces, en otras palabras, como que le reventó su burbuja a este escriba que estaba tan entusiasmado, con ganas de seguirlo. Yo no sé si después lo siguió o no, pero lo mismo sucede con nosotros. Y sobre todo, ¿verdad? Hoy en día que está muy de moda esto del evangelio de la prosperidad. Acércate a Cristo y te va a ir bien. Y si tú siembras $100, el Señor te va a regalar 1000. Y entonces la gente se emociona, voy a ser millonario, ¿verdad? Pero en realidad, la realidad es otra. Dios, más que buscar tu comodidad, busca formar tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar, de conducirte en esta vida. Nosotros regularmente como seres humanos somos duros para aprender, batallamos para aprender, y por eso es que existe el libro en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, ¿verdad? Porque era una repetición de la ley. Ya Dios se las había dado a su pueblo, pero como somos tardos para aprender, entonces Dios tuvo que repetírselas otra vez. A veces así nosotros también tenemos que necesitamos que continuamente nos estén repitiendo las cosas. Entonces Dios permite en nuestra vida que se formen ciertas circunstancias para ayudarnos a cumplir su propósito. En tercer lugar, el beneficio que obtenemos de que Dios nos dé una patada es que provoca un avivamiento. ¿Cuántos de ustedes le dicen, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿verdad? Bueno, pues Dios te va a dar una patada. Te va a dar una patada que te va a despertar. Avivamiento es despertamiento, es algo que nos va a despertar de un letargo espiritual en el que a veces caemos. Mire, le puse ahí una definición acerca de dormir. Dice, es estar en un estado de reposo en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. ¿Verdad? ¿Sí lo están leyendo ahí? Es decir, que no entra la persona en un estado de que ya no está consciente. Ya no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Mucha gente, por ejemplo, en la iglesia se duerme, ¿verdad? Yo he visto a gente que hasta lleva su almohada a la iglesia, ¿verdad? Y luego se comienza a acomodar, ya va a empezar la predicación, y comienzan a estirar y bueno, a dormir, se ha dicho, ¿no? Pero no, eso es algo que vemos a veces físicamente, yo lo he visto, ¿verdad? Pero en lo espiritual muchas veces sucede así mismo, que estamos en un letargo espiritual, adormecidos, ya no percibimos lo que está pasando a nuestro alrededor. El camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y desafortunadamente esa corriente nos va a llevar a un lugar donde no queríamos ir. Porque simplemente bajamos la guardia y nos dejamos de luchar. ¿Verdad? Me contaba un amigo en una ocasión que él había sido instruido por sus padres desde niño en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. Pero llegó un momento de su vida, en su adolescencia, donde por alguna razón se apartó de las cosas que sus padres le habían enseñado. Y se apartó y de repente se le hizo fácil una mentirita,
ya después eran 2, ya después le gustaba agarrar las cosas que no le pertenecían, y para no hacerle el cuento muy largo, cayó preso. Y cuando cayó en la cárcel, esa situación fue la patada que Dios utilizó para despertarlo. Y dijo: hey, despiértate, aquí estoy. Entonces volvió y volteó nuevamente al Señor, de donde viene su socorro, el que lo podía librar, el que lo podía sacar de ahí, y nuevamente, ¿verdad?, vino a reconciliar su vida, a retomar nuevamente lo que había dejado. La patada que Dios utilizó en la vida de Jonás fue el haberse encontrado en el vientre de un gran pez. Fue lo que lo hizo recapacitar. Dios lo había llamado para que fuera a predicar a Nínive, pero él, como, ¿cómo se llama este mexicano de la canción? Gabino Barrera, ¿no? El que no entendía razón. Gabino Barrera agarró para el otro lado. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Dios nos manda una cosa y hacemos todo lo contrario. Ya andaba haciendo todo lo contrario, y allá se levantó una tempestad. Los marineros lo echaron al mar, pero Dios dice que tenía preparado un gran pez que se lo tragó, ¿verdad? Y ahí, cuando estaba, imagínese, en lo profundo de la mar, ¿cómo olería ahí? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Cómo olería ahí ese vientre? Y ustedes imaginan, entre las tripas ahí todo. Dice que ahí comenzó a clamar y le dijo: Señor, voy a cumplirte lo que te prometí. Pero tuvo que utilizar, ¿verdad?, una situación, el Señor, para hacerlo entender y para despertar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren avivamiento todavía? Amén. Mateo capítulo 26, verso 40 y 41, el Señor Jesucristo les reclamaba a sus discípulos y les dijo: ¿no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Ahí está la clave, ¿verdad? En cuarto lugar, el otro beneficio que obtenemos de que Dios nos dé una patada es que esa patada nos impulsa hacia adelante. ¿Sí? Si una persona está aquí, ¿quién me quiere ayudar? Bueno, vamos a figurarlo mejor, ¿verdad? Si alguien está volteado para allá y yo le hago así, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? La persona se va a ir así, ¿verdad? Entonces es lo mismo que sucede. La patada que necesitamos de Dios nos impide a que nos estanquemos en el mismo lugar, que nos quedemos en el mismo lugar. ¿Me estoy explicando? Ustedes vieron ahorita el video, ¿verdad? Bueno, ahí está una imagen. La pelota, si la dejamos sola ahí, no cumple su propósito para nada. Necesita que un experto la dirija. ¿Sí? Porque si la pelota no se mete a la portería, no hay esa emoción de gol y ¿verdad?, toda esa euforia, ¿verdad?, que se levanta en el estadio cuando se mete el gol. Es una pelota sola ahí en la mitad del estadio, no sirve para nada. Pero es cuando alguien la dirige es que puede cumplir su propósito. Y aparte de eso, es que al momento de la patada, la pelota que representa la iglesia alcanza otros niveles de altura. ¿Sí? En el suelo no sirve para nada, pero cuando se eleva, ¿verdad?, y sobre todo cuando está en cámara lenta como ahí, ¿verdad?, poco no sienten emoción, ¿verdad? Entonces, mire, dice la Biblia que en la iglesia, la primitiva, llegó un momento en que Jesucristo, antes de ascender, dice la palabra del Señor que les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque le iban a ser testigo en todo el mundo. Y entonces ellos recibieron la promesa, se gozaron, comenzaron a crecer, la iglesia comenzó a crecer y comenzaron a compartir, comían unos con nosotros, convivían, se gozaban, alababan a Dios, pero se comenzaron a estancar. Se comenzaron a quedar ahí solamente cómodos, ¿verdad?, en su ciudad. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Dios provocó una persecución que hizo que ellos salieran a cumplir la función que Dios les había mandado. Amén. Entonces es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros necesitamos, así como ese balón, necesitamos alguien que nos dirija. Y mire, vamos ahí a Romanos capítulo 8, verso 14. Dice la palabra del Señor que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Los que son guiados. Y esa palabra guiados en el original viene de una palabra que es ago, de donde nosotros tomamos la palabra agonía, pero se describe como un lazo. Un lazo. No traigo un lazo, pero traigo corbata. Entonces, lo que sucede, o lo que está tratando de enseñarnos ahí la palabra del Señor, es que si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, tengo que someterme a la dirección de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Me pone un lazo. Así como los campesinos, ¿verdad? Como para cabestrear a los animales, les ponen una soga. Bueno, entonces esa soga, a nosotros nos gusta andar por nuestros caminos. Nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Pero Dios nos pone entonces su lazo y nos dirige en una dirección que regularmente nosotros no queremos ir. Pero ¿qué provoca? Que a veces Dios nos jale, provoca en nosotros agonía. Porque a veces sentimos que nos ahorcamos, ¿cierto o no? Cuando el Señor nos dice, tienes que perdonar. Pero Señor, es que no quiero, es que mira cómo me ofendieron, ¿cierto o no? Entonces provoca agonía. Ahora muchas veces lo que sucede con nosotros es que echamos fuera de nosotros ese lazo y comenzamos a caminar por nuestros propios caminos. Otro de los pasajes que podemos, para que podamos comprender un poquito más o ilustrar esto, es el Salmo 23, dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? Y sabemos que el cayado era una vara larga así, que tenía como una media curva. Entonces, esa la utilizaba el pastor para que cuando una oveja trataba de salirse o de extraviarse de la senda, del camino, con esa vara, con ese cayado, se la ponía en su cuello y así la volvía a meter, a encarrilar, ¿sí? Pero el que esa oveja experimentara el cayado del pastor también le provocaba agonía. ¿Y qué es agonía? Pues la agonía es la que experimentan las personas antes de morirse, ¿cierto o no? Entonces a veces sentimos que nos queremos morir cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Es la agonía que experimentaba el Señor Jesucristo cuando oraba en Getsemaní, que le decía, Señor, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú quieres. Que era lo que sentía, y por eso dice ahí la palabra del Señor que él sudaba sangre, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros experimentamos esa agonía cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora hemos visto entonces que Dios, necesitamos una patada de Dios, y que esa patada provoca ¿qué? Un punto de contacto. ¿Qué más? Nos saca de nuestro confort o de nuestra área de comodidad, provoca un avivamiento y también nos impulsa hacia adelante. Ahora entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando llegue ese momento? Cuando experimentemos esa patada. Bueno, debemos de prepararnos. La Biblia dice en Efesios 6:10
que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo. Tenemos que fortalecernos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ejercítate. ¿Es bueno hacer ejercicio? Claro. ¿Es bueno ir al gimnasio? Claro. Pero mayores beneficios tiene ejercitarse espiritualmente. Ahora, bueno, la gente, por ejemplo, que hace pesas, ¿verdad? Que levanta las pesas, para que se pueda fortalecer el músculo, tiene que hacerle así para arriba, ¿no? ¿Y la pesa para dónde va? Para abajo, ¿no? Entonces quiere decir que a veces la contrariedad, las circunstancias adversas, en vez de debilitarnos, nos fortalecen. ¿Cierto o no? Entonces, si de repente estamos batallando que no podemos o que nos sentimos débiles, debemos ejercitarnos en la piedad. Y Mateo 26:41, nuevamente ya lo vimos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice el Señor Jesús, pero que la carne es débil. Y como nos enseñaba el pastor el otro día, Dios no tienta a nadie. Nosotros, dice en Santiago, que somos tentados. ¿Por qué? Cuando de nuestros propios malos deseos, que es concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Entonces, ¿cómo evitamos ser tentados? Pues aquí está la clave. Debemos de mantenernos velando y debemos de orar. Y de paso, si puede ayunar, pues mejor. Porque yo no sé, yo me he preguntado varias veces, ¿por qué será que comemos tanto, verdad? 3 veces al día, digo yo. Y hay gente que come hasta más, ¿verdad? Pero a veces necesitamos bajarle un poquito ahí a la comida. Entonces, ahora dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? Resistir la tentación de quejarnos al momento de que estamos siendo tratados por Dios, al momento que estamos siendo procesados por Dios. Resistir la tentación de amargarnos, resistir la tentación de darnos por vencido, de enojarnos, de decir mejor ya no. Entonces, qué raro no es que necesitamos una patada del Señor. ¿Sí entendió lo que le traté de explicar? Vamos a ponernos entonces de pie. Mire, quiero repetirle unas frases que salieron ahí en el video, que yo creo que tienen una aplicación en lo espiritual muy importante. Este hombre decía: quiero que vean lo que otros no ven. Cuando usted y yo nos activamos en el propósito de Dios y somos procesados y reaccionamos correctamente a los procesos de Dios, definitivamente que vamos a ser usados por Dios. Pero parte de esa función que nosotros vamos a cumplir en este mundo es precisamente abrirle los ojos a otras personas que no ven lo que usted y yo vemos. La Biblia dice que usted y yo somos, ¿qué? La luz del mundo. ¿Cierto o no?
Otra de las frases que dijo este hombre dice: quiero a los que hacen lo que otros no pueden hacer. Sabía que hay cosas que ni aún el mundo del espectáculo puede hacer como lo puede hacer usted, la iglesia del Señor. Hay cosas que el mundo, este mundo que está controlado y gobernado por el mismo diablo, no puede hacer como lo hace usted, porque usted tiene la habilidad, usted tiene las armas, usted tiene los recursos que Dios le ha dado. Amén. Bueno, a ver si después lo alcanzan a creer. Otra de las cosas que dijo este hombre fue: estamos haciendo historia. ¿Sabía que Dios quiere escribir la nueva historia de aquí, de Nax Head? Nomás la hermana por aquí lo cree. Otra vez. ¿Sabía que Dios quiere escribir la nueva historia de aquí, de Nax Head? Bueno, quiere escribir la nueva historia de su familia. Quiere que usted sea el punto, un nuevo punto de referencia en su familia. ¿Cuántos de ustedes no han venido arrastrando maldiciones, hábitos malos de sus familias, y hasta ya se le conocen a usted por el apellido que tiene y por el mal carácter que tienen en su familia? Pero usted puede marcar una diferencia. Usted puede convertirse en sal que marque la diferencia. La última frase que quiero mencionarles es: estamos escribiendo el destino en cada momento. Cada día que pasa, por eso dice la palabra bien claro, que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, cada día que pasa, que Dios le permite a usted vivir, usted tiene la responsabilidad de cambiar el destino, el rumbo, y de estarlo marcando a cada paso que da. Usted probablemente dirá: pero es que yo soy muy insignificante. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién podrá estar viendo o valorar lo que yo hago? Bueno, pues ahí, en su medio ambiente donde Dios le ha puesto, usted puede marcar su diferencia. Usted dirá: ¿y en mi hogar quién me ve? Bueno, ahí están sus hijos, ahí está su familia. Ahí lavando platos, ahí puede marcar la diferencia. Allá en su trabajo, con sus patrones, con sus compañeros de trabajo, ahí puede marcar la diferencia. Mire, ¿les puedo decir algo así en confianza bien? Mire, muchos de ustedes, algunos de ustedes que están aquí, agárrese, algunos de ustedes ya están capacitados para la obra del ministerio. Tienen los recursos, tienen las habilidades, tienen los talentos. Algunos de ustedes tienen hasta el llamado de Dios, pero por alguna razón, X razón, no están llevando a cabo esa misión que Dios les ha encomendado. ¿Y sabe qué es lo que necesita? Necesita que Dios le dé una patada. Así de sencillo. Así de sencillo. Hasta mucha gente, ahí me están viendo en el internet, ahí en la cámara. Algunos de ustedes tienen llamado, tienen recursos, tienen la capacitación, pero no están cumpliendo con el propósito de Dios. Y Dios va a hacer ciertas cosas, va a orquestar ciertas cosas en tu vida que te van a empujar e impulsar, así como los niños cuando necesitan aprender a nadar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Los avientan al agua. Si no te avientas al agua, no aprendes a nadar. Así es lo mismo. Si tú no tomas la iniciativa de dar pasos de fe para encaminarte al propósito que Dios tiene para tu vida, Dios lo va a provocar. Y para eso necesitamos estar listos. Amén. Bueno, pues es todo lo que tenía que decirles. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si usted tiene algo que hablar con Dios en esta tarde, bueno, este es el momento. Si usted tiene que
siente la necesidad de venir al altar o no le alcanza la fe ni siquiera para llegar a este altar, bueno, pues desde ahí, desde su lugar. Pero vamos a orar y vamos a decirle al Señor que si Él tiene planes aún para nosotros y quiere tocarnos, quiere sacarnos de nuestro lugar de comodidad, quiere avivarnos, quiere impulsarnos hacia adelante, que aquí estamos. Aquí estamos. Padre, gracias. Gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, recordamos que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente puede avanzar tu reino, Señor, cuando hay personas valientes que estén dispuestas a ser procesados por ti, a ser limpiados por ti, a ser moldeados por ti, a ser levantados por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, porque ciertamente tú tienes el control sobre todas las cosas, aún aquellas que no alcanzamos a entender. Gracias, Señor. Gracias por querer, Señor, por interesarte, Señor, y querer usarnos a nosotros. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, Señor? ¿Quiénes somos nosotros? El eterno, el infinito Dios ha deseado, ha querido mostrar su compasión y su amor para con nosotros. Al llamarnos, al escogernos, al limpiarnos, al justificarnos, al salvarnos, al darnos libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, purifica. Sí, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, en estos momentos. Te damos toda la gloria, Señor. Cada persona que está aquí en este altar y aún los que están ahí, Señor, aún, Señor, luchando probablemente en su asiento, en su lugar, luchando, Señor, contra tu voluntad, resistiéndose, Señor, a hacer lo que tú les has llamado a hacer. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos sacuda, Señor, y nos mueva, y que nos lleve, Señor, aunque, Señor, provoque agonía en nosotros humanamente, pero que sobre todas las cosas tu nombre sea exaltado. Dígale al Señor: Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Si los líderes me pueden ayudar con estas personas que están acá. El Señor está ahí. El Señor está aquí tocándote. Aunque produzca agonía, el toque del Señor en tu vida es por tu bien. ¿Podrás creer que todas las cosas te ayudan para bien? ¿Podrás creer que todas las cosas te ayudan para bien? Porque Dios te ama. Nunca esa patada vendrá para destruirte. Nunca vendrá para dañarte. El propósito del Señor es completar su obra en ti. Una vez más,
Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, Con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Te quiero conocer. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Te quiero Yo estoy contigo para ayudarte. Yo te sostengo, dice el Señor. Señor. Yo no me canso ni me fatigo. Quiero conocer. No se adormecerá el que te guarda. Señor. Dale gracias al Señor porque Él está velando por ti, por tu seguridad. Sí, Señor. Señor, te quiero conocer. Purifícame, Señor, te Santo quiero eres. conocer. Santo, santo, Señor, te santo quiero eres tú. conocer. Más Santo allá, eres tú. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero